Lo que sí llama la atención de Corea es lo que subyace atrás de esto, porque no es una noticia común que se destituya un presidente y que después el presidente, que además de haber sido destituido, termina quedándose un poco fuera de juego. El presidente de Corea, además, tenía características muy particulares que vamos a ir viendo a lo largo del desarrollo del programa, ¿no? Pero lo primero que llama la atención, ya les digo, el tipo lo destituyeron, lo quisieron arrestar, fracasó el arresto. Y prácticamente se ha hablado muy poco en los medios. La noticia sí existió, no voy a decir que no existió, pero se vio más bien opacada, distraída y realmente, si bien en su momento hubo algunos problemas internacionales llamativos, en este momento, bueno, más allá del descontrol habitual, que no hay nada que haya opacado una noticia y decís, bueno, lo tapó. Vamos a hacer un repaso de qué es lo que pasó y cuáles son las dos conclusiones que saco de esta situación, ¿no? Y que, tanto a mucha gente que le gusta hablar de la democracia, creo que es un gran atentado a la democracia. Y esto no tiene nada que ver con defender al presidente coreano, a Yoon, porque realmente no tenemos y demasiadas ideas. Sí hay unas cositas que creo que pueden haber coadyuvado, y la llegada de Donald Trump a la presidencia me parece que es una de las razones que también puede estar en juego. Pero bueno, vamos a ir desmenuzando el asunto para que lo vayan entendiendo de a poco, porque si lo tiramos todos juntos, bueno, nadie va a entender demasiado. Primer punto. Yoon declaró la ley marcial en un discurso nocturno sorpresivo la madrugada del 3 de diciembre, alegando que los legisladores de la oposición habían paralizado los asuntos de Estado y que la medida era necesaria para salvaguardar una Corea del Sur liberal o libre de las amenazas planteadas por elementos antiestatales. Primer punto, la mención de antiestatal, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con cómo se toma el término liberal, porque todo el mundo usa el término liberal y ahora nosotros con Milei acá es como que tenemos pesadillas cuando lo escuchamos, pero bueno, seamos amplios y tratemos de entender los contextos. La Asamblea Nacional Coreana, el Parlamento coreano, incluido miembros del propio partido de gobierno de Yoon, recuerden que esto suele pasar, que cuando los presidentes toman medidas extremas, su propio partido no los acompaña, ¿no? Sabemos el caso que le ha pasado, por ejemplo, a Trump en su primera presidencia con los republicanos, que había medio partido que jugaba en contra de Trump, al igual que los demócratas. Bueno, cuando se produce esa medida, se toma esa medida, 6 horas después se produce una votación en la Asamblea Nacional y se anula la declaración y además se ordena la destitución del presidente, ¿no? Acá lo curioso es que los medios occidentales dicen, hablan sobre una reacción que revivía los dolorosos recuerdos del pasado por las dictaduras coreanas del pasado. Nosotros, como ustedes saben, hemos trabajado mucho tiempo con la comunidad coreana en la Argentina, conocemos bastante, no sé si bastante, pero por lo menos más que el común de la gente, lo que sucedió en Corea, y el milagro económico coreano lo hizo una dictadura. O sea, por ahí a mucha gente no le gusta porque no encaja con el relato habitual. Las democracias construyen cosas buenas, las dictaduras construyen cosas malas. Bueno, a veces no son las cosas así, y en este caso lo que sienta las bases de desarrollo en realidad es una serie de gobiernos dictatoriales de Corea del Sur. Y curiosamente ahora Corea del Sur está entrando en una fase de estancamientos y problemas internos por un lado y bueno, y obviamente de tensiones con Corea del Norte. Yo como siempre hago análisis y explico las cosas como son. Si políticamente gustan bien, si políticamente no gustan, no puedo hacer nada para cambiar la realidad, porque a veces hay gente que le gusta edulcorar la realidad de acuerdo a sus ideas y a sus preconceptos. Y bueno, mucho no podemos hacer porque esto es lo que ha terminado sucediendo.
Tanto es así que hemos contado más de una vez una anécdota con un embajador coreano en la Universidad de La Plata, donde fue a dar una charla. Estábamos en época del kirchnerismo. Y bueno, de los que lo antecedieron la charla hubo encendidos discursos a favor de la democracia en Corea del Sur y que Corea del Sur había recuperado la democracia, etcétera, etcétera. Y finalmente lo que terminó pasando fue que el embajador, cuando terminó de hablar, que él habló y fue bastante duro, ¿no? Nos comentaba a los que estábamos cerca de él, ¿por qué decían eso? Si no había sido así la historia. O sea, fíjense hasta dónde se complican las cosas cuando uno intenta meterse en temas que a veces no son muy conocidos o que tienen que ver con determinados prejuicios ideológicos. De este tipo de cosas pasa muy a menudo, muy seguido, y bueno, con Corea pasó esa historia, ¿no? Vamos a hacer un salpicado de lo que pasó para seguir el caso. El presidente coreano, entonces, volviendo al tema que estábamos hablando, decreta el estado de sitio. Finalmente esto queda en la nada porque unas 6 horas después los legisladores, la ley marcial, los legisladores frenan este proceso diciendo que básicamente se estaba instalando una dictadura. Se nombra un primer ministro sustituto, Han Duck-soo, que duró nada, fue efímero, y fue reemplazado finalmente por el ministro de Finanzas, Choi Sang-mok, que es el actual líder en ejercicio, ¿no? Yoon, básicamente, ahora está en una situación de suspenso, porque está suspendido en sus funciones, sigue siendo el presidente en realidad, pero no cambia pero no ha podido ser destituido formalmente como se pretendía. En realidad, la democracia coreana, si la entendemos así, tiene, ¿cuánto? 40 años aproximadamente. Por eso decíamos que las bases se sientan desde otra forma, desde otro modelo de gobierno. Y se decreta entonces la orden de detención del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol. Entre 100 y 250 agentes, porque primero fueron menos, después fueron enviados más agentes, varían también las cifras de acuerdo a las fuentes, intentaron durante 6 horas poder detenerlo. Yoon, como en su condición de presidente, tiene un equipo de seguridad. El equipo de seguridad de Yoon se dedicó a formar un escudo humano con la gente que fue a defenderlo, eran varios miles, y utilizaron vehículos para bloquear el camino también a la policía que intentaba ocupar ese lugar, ¿no? Yoon tenía que ser detenido para ser sometido a una investigación criminal, pero se negó a comparecer a ese interrogatorio. Consiguió movilizar, algunos hablan que hay aproximadamente entre 10 y 11.000 medios oficiales coreanos, entre 10 y 11.000 personas resistiendo el arresto. Finalmente, después de 6 horas de tensiones, la policía se retiró y dijo, bueno, que era imposible llevar a cabo la orden que habían recibido. La prensa, mientras tanto, sigue insistiendo en que es un líder caído en desgracia, que es alguien que ahora ha perdido toda popularidad. Sin embargo, resulta extraño porque uno ve lo de siempre, manifestaciones mucho más comprometidas a favor que en contra. Pero bueno, estas son cosas que a veces nunca nos quedan demasiado en claro, pero que después viendo otras cosas tal vez nos traiga un poco a la luz, sin meternos en la cuestión de la cuestión interna, ¿no? ¿Por qué resultó tan difícil
que lo detengan? Bueno, básicamente porque cuando un presidente tiene un sistema de seguridad como el de Corea, no es tan fácil hacerlo. Inclusive el servicio de seguridad, el Servicio de Seguridad Presidencial, el SSP, tiene una parte del mismo militarizada, o sea, también hay parte de las Fuerzas Armadas que se dedican a la protección presidencial. Según algunos, los policías y la gente de seguridad que lo estaba defendiendo, en realidad la gente de seguridad del equipo presidencial, o no entendían bien cuál era su papel legal y constitucional. Y le pedían también a Choi, el que lo está reemplazando, que dé la orden para que esta gente lo entregue, ¿no? Choi no lo está haciendo tampoco, lo cual genera un segundo escándalo dentro de la política coreana. Es decir, tenemos un presidente que se niega a someterse a las declaraciones, a ser arrestado y a ser interrogado, resiste con el apoyo de una multitud y con las armas y el equipo de seguridad presidencial. Por otro lado, el Parlamento, acá ya vemos también una división de poderes, intenta arrestarlos a cualquier costo, inclusive arrestan a Park Yong-hyun, que es el director del SSP, el Servicio de Seguridad Presidencial, ¿no? Pero, bueno, lo que se está discutiendo en Corea es que básicamente el presidente había armado un equipo de seguridad todo con gente de su confianza. Entre ellos nombran que estuvo al frente Kim Jong-hyun y que estos fueron los mismos que le aconsejaron a Yoon que establezca la ley marcial. Por lo tanto, ahora lo están protegiendo. Lo cual también parece de alguna manera bastante lógico, que el presidente ponga gente de su confianza para que lo defienda. Pero bueno, esto lo han visto de mala manera y considera entonces las fuerzas que lo quieren arrestar, que son las del Parlamento, que Choi Sang-mok, el actual reemplazante, el presidente en funciones, en realidad tiene que dar la orden para que el servicio de seguridad se retire. Si no está dispuesto a hacer eso, la Asamblea Nacional tendría que volver a reunirse para votar la destitución de este personaje y reemplazar por un nuevo legislador. Choi termina generando una polarización en el país que está paralizando en realidad lo que está sucediendo en Corea. Y Corea no es un país menor, es un país muy influyente y muy poderoso. Barajan distintos escenarios. Uno de los que barajan es que luego de retirarse la policía vuelva con más cantidad de efectivos y que trate de forzar la situación, pero consideran que eso es muy peligroso dado la multitud que hay y la gente del Servicio de Seguridad Presidencial que tiene armas de grueso calibre, imagínense, y aparte gente mejor entrenada seguramente que los propios agentes de policía por el tipo de función que cumplen. Todo esto se complica porque hay lo que actuó en realidad y que genera la orden de detención que desata toda esta situación es lo que se conoce en Corea como Oficina de Investigación de la Corrupción, la OIC. Esta oficina es un organismo nuevo, hace 4 años que se creó en Corea, con la idea de cortar con las imágenes de corrupción que hay sobre los líderes políticos, ¿no? Recordando el escándalo con Park Geun-hye, la presidenta de Corea anterior, una presidenta muy, muy pro-norteamericana que estuvo ligada a la empresa Samsung y que tuvo unos escándalos con una asesora que ya tenía. Bueno, se terminó todo en un escándalo enorme, terminó destituida, inhabilitada y finalmente presa.
Ha habido otros presidentes que también terminaron encarcelados también por motivos políticos, lo cual vemos que en Corea ser presidente es un tema, porque acá decimos no va nadie preso, en Corea van presos, pero bueno, los problemas siguen existiendo. Pero lo que nunca había pasado es que lo intenten arrestar antes de que caiga en desgracia, porque lo que pasa con Yoon es que está suspendido, pero en realidad sigue siendo el presidente de Corea. O sea, es como Corea tiene dos presidentes, uno en ejercicio y uno suspendido. El problema es que nunca se detuvo a un presidente electo porque, como decíamos, se encontraron con esta sorpresa de que el equipo de seguridad, lejos de plegarse a la orden del comité de la oficina esta de investigación de la corrupción, ese sector se plegó a seguir defendiendo al presidente, a Yoon. Y hay otra cosa que complica más la situación, es que tienen plazo hasta el 6 de enero para detenerlo, porque después va a expirar la orden de arresto que tienen. Si bien pueden volver a pedirla, sería una complicación. Ahora, los partidarios de Yoon se han concentrado en donde está el presidente y no dejan acercarse a la policía y usan pancartas con una frase "Stop the Steal" en inglés, que significa paren el robo. ¿Por qué ponen paren el robo? Porque tomaron esta frase de lo que usaban los partidarios de Trump en la caída, en el cambio de gobierno, bueno, cuando se producen las elecciones de Estados Unidos cuestionadas, que terminan con la llegada de Joe Biden a la presidencia, los partidarios de Trump se movilizaban con el Stop the Steal, o sea, paren el robo, en función del fraude que había habido. ¿Por qué los partidarios usan eso? Porque tienen una identificación política con las políticas de Trump, y además de esa identificación política, que ahora vamos a detallar un poquito más en profundidad, además también ellos denuncian un robo, un fraude electoral en las elecciones legislativas de Corea de este año, del año pasado en realidad, del año 2024. Al haber variado la conformación del Parlamento, se pudo habilitar este proceso contra el presidente. Entonces, en realidad, indirectamente están denunciando un golpe palaciego. Ven que es una enorme comedia o tragedia de enredos lo que está sucediendo en Corea. Y también, ¿no?, como tenemos un país que ha vivido desde la posguerra hasta entrados los años 80 de dictadura en dictadura, después ha tenido gobiernos corruptos, ha tenido hasta una presidenta que ya le digo que está presa, y sin embargo Corea del Sur es una potencia económica, es uno de los países con el PBI per cápita más alto del mundo. Fíjense cómo a nosotros, cuando nos decía Alfonsín, con la democracia se cura, se educa, se come, se cura y se educa, bueno, no necesariamente sucede esto, y como las cosas son bastante más complicadas de lo que nos dicen. Y esto desató otro escándalo sobre la Oficina de Investigación de la Corrupción, que, como decíamos, es nuevita, que tiene 4 años, que no está digerida por la opinión pública. Es como una creación nueva que ahora pretende arrestar al presidente. Por eso también se produce la reacción. Y además la oficina tiene 48 horas para solicitar la orden de arresto, de detención formal, y si no lo va a tener que dejar en libertad. Entonces todo se tiene que hacer un poco contrarreloj, y los abogados de Yoon, el presidente, dicen que la orden en realidad del tribunal es ilegal, es ilegal e ilícita, porque la oficina no tiene la potestad de hacer lo que pretende hacer. El Servicio de Seguridad Presidencial, que es el que está defendiendo al presidente,
dice que la oficina se inmiscuyó ilegalmente en la residencia de la presidencia. O sea, invade la residencia presidencial cuando eso no debería haberla hecho, porque el presidente tiene inmunidad, que pretende removerle esta oficina. Y por lo tanto, el Servicio de Seguridad dice que va a seguir en su posición, rechazando la acción de la policía de detenerlo, porque ellos tienen como su propia naturaleza, la razón de existencia es la defensa de la institución presidencial. Finalmente, bueno, 3 veces se negó a aceptar esto y la cuestión sigue rodando. Y algunos están pidiendo a la COI que emita una orden más firme, porque ellos podían hacerlo en función de que el sospechoso, que es el presidente, se niega a cooperar con la investigación. Y que Yoon además ha incitado y animado a los partidarios de extrema derecha. La prensa está tomando partido de la misma manera que tomó partido con el caso de Bolsonaro, Trump y demás, acusando de extrema derecha a unos y de demócratas a los otros. Digo para que vayan llenando los casilleros para ir viendo cómo funciona esta novela. Ejecutar este tipo de orden, aunque lo emita un tribunal, no es factible dada las condiciones que tienen los presidentes de tener sus fuerzas de seguridad propia, e inclusive tienen de apoyo una unidad militar, lo cual complica más todavía lo que sería la detención de un alto funcionario, cualquier otro, porque la Oficina Anticorrupción apuntaría a detener a cualquier funcionario, por más alto que sea, acusándolo de corrupción. Y esto es una de las cosas que ahora vamos a ir viendo también, porque son las cosas que más llaman la atención. Todo el mundo aplaude detener políticos por corrupción. ¿Quién no quiere meter preso a todos los políticos corruptos? Pero aquí hay un problema. ¿Quiénes son los verdaderamente corruptos? Ese es un poco el problema de esta historia, que a nosotros a veces se nos pasa por alto. Porque si basta con acusar a alguien de corrupción para meterlo preso y destituir a un presidente, se está generando un antecedente complicado y peligroso, ¿no? Había un problema previo en esta historia, porque el que da la orden también de detenerlo al presidente es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el que tiene que tomar la resolución, también ha recibido críticas porque el presidente había nombrado 2 jueces nuevos para cubrir 3 vacantes. Y de esa manera hace que ese Tribunal Constitucional hoy, que necesita 6 de los 8 jueces para respaldar la decisión de este caso de destituirlo, pueda confirmarla. O sea, se necesitan 6 de 8 y lo acusan a Yoon de haber nombrado 2, lo cual hace que es poco probable que también esto pueda prosperar por este lado, e inclusive que Choi, el sucesor de Yoon, pueda seguir en el cargo. Y que finalmente debería también ser destituido, y todo va generando un conflicto enorme, porque el presidente tiene que ser detenido y suspendido de sus funciones, y el Tribunal Constitucional, que es el que finalmente va a tomar la decisión sobre si se lo destituye o no, tiene 180 días de plazo. Y en estas condiciones muchos dicen que es una locura, que no puede ser, pero mientras esté en esa situación, mientras el tribunal sostenga eso, Yoon sigue siendo el presidente. Entonces esta situación no se puede resolver.
cuando la detuvieron a Yeon Hye Park, si yo no recuerdo mal, el tribunal se tomó esos pasos, porque siguió el país, siguió otro gobierno y todo, y la presidenta seguía funcionando tranquilamente en el proceso judicial. Cuando llegó la destitución ya en realidad no tenía ningún efecto porque ya estaba efectivamente fuera de funciones. Ellos lo que creen que técnicamente sería esto más fácil de detenerlo a Yoon si le sacan el título de presidente. Pero para sacarle el título de presidente se necesita que el Tribunal Constitucional proceda de esa manera, y todo esto sería lo que haría retrasar toda esta solución, ¿no? Lo están presionando entonces al Tribunal Constitucional para que acelere los tiempos, precisamente para destituirla, dada la gravedad del caso, y de esa manera poder encarcelar al presidente. Pero los abogados del presidente dicen que el tribunal tiene la obligación de utilizar los 180 días para instrumentar el proceso, con audiencias, en lo que sea, para luego recién tomar la decisión, y que no se pueden acelerar esos plazos. Entonces, como vemos, todo el mundo trata de forzar la ley en función de sus propios intereses, ¿no? La Oficina de Anticorrupción, que como decía tiene 4 años, se supone que es para juzgar altos funcionarios, jueces, fiscales e inclusive el presidente. Yo no sé si alguien imaginó usarla o si lo imaginó, pero popularmente la gente no imaginó que realmente la iban a usar por eso, ¿no? Entonces se le dio una autoridad a la oficina esta, pero no tiene las herramientas para ejecutarla, no tiene policía propia, no tiene fuerzas de seguridad, no tiene nada que le permita ejecutar las órdenes. Por ende, tiene una posición independiente, pero por otro lado, cuestionada en su legitimidad por la propia opinión pública, depende en realidad de otros organismos judiciales y la fuerza de seguridad para poder hacer efectivas sus órdenes. Entonces tiene una posición intermedia que solo ha complicado cada vez más la cosa. ¿Cuál es el problema también que tiene adicional? Es la conformación. Tiene un director que es designado por el presidente en recomendación con un comité especial. Tiene que ser un experto en temas de derecho, justicia o lucha contra la corrupción. Y luego se ratifica esto por el Parlamento. Un subdirector con las mismas condiciones, tiene fiscales especializados, investigadores, todos que son cuadros específicamente técnicos, un equipo legal, un personal administrativo que se encarga de la logística y demás. No quiero detallarlo todo, pues medio largo y pesado, sino el tema. Pero en definitiva, lo que nosotros nos encontramos en que se crea un organismo que tiene la facultad de detener a cualquier otro funcionario electo y está conformado por tecnócratas. Porque en definitiva, ¿qué son? Especialistas legales. ¿Quién determina quién es un especialista? Porque nosotros lo hemos visto mucho en la Argentina, esta historia. Resulta que alguien es nominado, es como cuando se nomina un juez para la corte, acá tenemos oficina de anticorrupción, este tipo de organizaciones siempre son puestas a dedo. Se elige a alguien y alguien y un grupo dice es una persona intachable, transparente y con amplios conocimientos, y otros te dicen que no. ¿Por qué? Porque ideológicamente están enfrentados. Entonces lo que terminó pasando con esta oficina de lucha contra la corrupción es que se politizó. En el Parlamento se imponen figuras en función de los intereses de cada sector. Hasta todo esto parecería un problema eminentemente coreano, pero vamos a entender por qué esto nos tiene que interesar también a nosotros. Y en definitiva es fruto del equilibrio de las fuerzas políticas. Es lo mismo que pasa acá cuando se nombran los jueces.
indefectiblemente los jueces que se nombran tienen que tener algo que ver con los políticos, porque son políticos los que los nombran. Entonces, si vos no tenés el apoyo político de un sector, no te nombra nadie, por más que vos seas un gran juez. A nadie le importa, o un gran técnico en cuestiones jurídicas. Lo mismo pasa con los generales. No se olviden por qué el ejército tiene esa vertiente liberal, porque el ascenso de coronel a general pasa por el mismo filtro, con las mismas características, con el mismo tipo de gente. Los políticos, basados en recomendaciones de técnicos y demás, terminan decidiendo quiénes son los que son aptos. Entonces hay como un filtro del sistema para que solo sean ascendidos a los puestos superiores o que cubran estas oficinas especiales con extensos poderes aquellos que son del riñón del sistema. Porque claramente los que van a actuar tienen que ser especialistas en derechos, lo cual genera también esa sobreabundancia de abogados que tenemos en el Estado. Básicamente, cuando uno nombra a un funcionario, si es abogado sirve para cualquier función. Puede estar en una secretaría de energía, puede estar en una cuestión de medicina, puede estar en una cuestión de educación, puede estar en una educación de seguridad. ¿Por qué? Porque los abogados en general lidian en todo. Entonces, alguna vez lidiaron en cuestiones de economía, en otro momento intervienen en cuestiones de, como decíamos, de cuestiones de seguridad. En otro momento los abogados tienen que ver con funciones que en realidad los hacen una especie de hombre orquesta que hace de todo, pero no tiene una capacidad específica sobre nada, pero que son los que han colorizado el Estado. Cuando uno ve los legisladores y los presidentes y los ministros, los abogados, pero están absolutamente sobre-representados sobre otros factores, sobre otros sectores de la sociedad. Cualquiera se escandalizaría si uno dice, y pusieron a un electricista a comandar, el Ministerio de Infraestructura. Ahora, si es un abogado, está bien. ¿Por qué? Si la decisión es política. Las decisiones de los ministros son políticas. Después hay equipos técnicos donde sí están los abogados, pero para hacer las cuestiones jurídicas. Pero una cosa son las cuestiones jurídicas, otra cosa son las cuestiones políticas. Esa confusión es la que está empezando a traer problemas en Corea. ¿Por qué? Porque esta oficina está integrada por cuadros técnicos que en realidad son puestos por sus compromisos políticos. Es decir, los poderes reales que conducen el país se aseguran tener resortes dentro del aparato estatal que les permitan controlar las situaciones. Entonces, cuando se llega al poder un presidente que, por ejemplo, tiene costumbres, que tiene políticas que no son del agrado de cierto sector, que no condicen con las políticas que se deberían aplicar, empiezan a aparecer los casos donde estos técnicos empiezan a perseguirlo. Y si el presidente es amigo y hace lo que esos poderes quieren, estos cuadros técnicos los tienen dormidos. Si Milei, en lugar de estar haciendo esta revolución libertaria, estaría haciendo una revolución de corte socialista en serio, aboliendo la propiedad privada, nacionalizando empresas y todo, ¿alguien imagina que iba a tener el apoyo que tiene? Iban a sobrar casos y denuncias y nuevamente técnicos que llevan a cabo esto. Porque antes lo hacían desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista político se produce un debate. O sea, yo quiero implementar un programa político, por ejemplo, nacionalista y de desarrollo, y los otros quieren un programa que es al revés, de subordinación al capital extranjero y destrucción de la industria, que se dedique solo a la comercio de materias primas, y tendríamos que dar una discusión política. Ahora, si lo que va a laudar en el medio es una oficina técnica, se evita la discusión política. Entonces, la discusión es técnica, a ver quién tiene razón. Y tiene razón el que puso a los técnicos que van a soplar para el lado que le dicen que empujen. Eso es absolutamente
transparente, claro y repetitivo a lo largo de la historia. Este tipo de organismos siempre funcionan como defensores del status quo. De la misma manera que lo hace también la justicia. La justicia siempre va a tener una posición de defender el status quo. No utilizo la palabra conservadora porque es relativo, porque después se confunde con lo que está tratando de conservar. Estoy hablando de defender el status quo del poder real, lo que sería en Estados Unidos el Deep State, y que nosotros tenemos nuestro poder real en cada uno de nuestros países, más chiquitito, menos poderoso y menos atemorizante, pero también está presente. Bueno, ese poder real, ¿qué tiene? Ese poder real se alimenta, se apoya en esa cuestión para no exhibir la diferencia política que permita la reacción popular y sacar a la gente a la calle. Si yo voy y digo que en realidad la resolución es una cuestión técnica y dice un juez, automáticamente se piensa que es algo imparcial. Pero el juez está resolviendo sobre algo político. Y eso debería estar por fuera de lo que son las potestades del juez, porque las resoluciones políticas deberían ser dentro del campo político y no dentro del campo jurídico. Tanto judicializar la política ha traído los problemas que tenemos nosotros. Porque ¿qué terminó pasando? Inclusive terminó contaminando la propia justicia, que está cada vez más politizada y ya nadie confía en la justicia. Y cuando uno ve en cualquier encuesta de opinión en cualquier país del mundo cuánto se confía en la justicia, básicamente es nada. O sea, la gente no cree en la imparcialidad de los jueces, no cree en la honestidad de los jueces como resultado de esto, de haber usado a los jueces durante años sistemáticamente para imponer políticas. Ahora le dieron un cambio cosmético y empezaron a usar oficinas anticorrupción y otras creaciones ad hoc para que suceda lo mismo, para tomar decisiones políticas sin que esto produzca ese malestar, esa reacción política. Lo esconden, ¿no? Y además yo les diría que vayan pensando que siguen insistiendo con esta política de poner técnicos pretendidamente asépticos, que en realidad no lo son, van a terminar reemplazados por programas de inteligencia artificial. Porque la verdad, por lo menos va a ser bastante más aséptico que esto, por más que tengan un sesgo de programación. Porque esto ya tiene el sesgo de programación, porque ninguno de los que integra estas oficinas terminan siendo gente con una visión diferente. Fíjense cómo funcionan los técnicos. Esto fue una de las cosas que arrancó mucho en la cuestión de la economía. Y nos va mal porque económicamente resulta que siempre los que gobiernan no son economistas y no saben lo que hacen y toman malas decisiones, son populistas. Nos dijeron esto durante años. ¿Cómo vivíamos cuando nos decían esto? Relativamente bien comparado con lo que se vive ahora. Ahora se vive muchísimo peor que como se vivía en ese entonces. ¿Y quién está tomando las decisiones? Cuadros técnicos. Ahora Milei es un cuadro técnico que llevó a la presidencia en realidad. Pero básicamente, y fíjense, todos los presidentes, todos lados, delegan en un ministro de Economía que toma decisiones en función de pretendidas variables técnicas. ¿No? Ellos no toman decisiones en forma política. Si se hace un ajuste, se hace por cuestiones técnicas, porque hay que hacerlo, porque es ilógico no hacerlo, punto. Lo que no te reconocen es que lo hacen porque tomaron la decisión política de ir por ese rumbo, porque al poner el técnico en el medio, se intenta mostrar una cuestión de objetividad. Y en economía hemos visto los cuadros técnicos, los Chicago Boys, a dónde nos llevaron. Destruyeron la economía del país y ahí siguen. Y no, por Dios, que no venga alguien que sea un populista. Y después resulta que los planes económicos de desarrollo que han tenido a lo largo de la historia casi todos los países, rara vez fueron ejecutados por cuadros técnicos. Fueron cuadros políticos que tomaron las decisiones y que después los técnicos lo implementaron. Pero la decisión de cómo, por qué y sobre quién la toma alguien políticamente. Ahora lo disfrazan esto con que lo toma alguien
asépticamente. Y esa asepsia la da ser un cuadro técnico y no un cuadro político. Es lo peor es el peor de los mundos, porque inclusive ni siquiera te dejan discutirlo políticamente. Hoy fíjense lo que pasa en países como la Argentina, toda la discusión tiene que ver con una política financiera. No hay más discusión política que eso. Es lo único que se discute en el país. Bueno, obviamente esto se apoya en una serie de funcionarios políticos ineptos, incapaces, ignorantes, porque si tuviéramos cuadros políticos en serio, bien formados, la discusión sería otra, pero como la verdad, vos ves los políticos, y claro, entre un técnico y un político que no sabe dónde está parado, y termina diciendo, bueno, este debe saber mejor, pero claro, la implementación de esa política ni siquiera la hace un político, viene desde el norte, nos dice, bueno, ustedes tienen que hacer este modelo político, y se hace. Y lo implementan a través de los cuadros técnicos que formaron ellos mismos en sus universidades y que después los mandaron para acá. Esto es el verdadero problema que tienen nuestros países. Este es el gran problema que tenemos en el mundo. La superabundancia de este tipo de cuadros que controlan los aparatos del Estado desde una pretendida asepsia política, pero que en realidad no es tal, sino son actores que imponen sistemáticamente un programa de destrucción y sobre todo de inequidad, porque estamos viendo que desde que se popularizó la idea de los cuadros técnicos decidiendo el futuro de los estados, las políticas de los estados, solo tenemos minorías más ricas y mayorías cada vez más pobres. Esto es un resultado absolutamente incontrastable que no hace falta discutirlo, lo vemos todos los santos días. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados de los cuadros técnicos? Y lo mismo pasa en todos lados. Acuérdense cuando hubo esta pandemia, ¿qué fue lo que pasó? Aparecieron los cuadros técnicos a darnos determinadas instrucciones y por más que uno decía, pero esto es absurdo. O sea, toda la vida se supo que esto era absurdo, de muchas de las cosas. Las mismas prácticas que históricamente te dijeron que vos tenés que hacer, ensayar, probar, testear, no se aplicó nada. De golpe y porrazo te dijeron, no, es esto o nada. Estoy siendo así, ustedes ya saben por qué, porque si no después tenemos problemas. ¿Y en qué se amparaban? ¿En qué se amparaban? En que eran cuadros técnicos. ¿Cómo vas a discutir con un experto en tal área que es un área súper rebuscada? El experto puede decir cualquier barbaridad y vos tenés que obedecerlo porque no es una discusión política, es una discusión técnica. Y ahí es donde está el problema. Y es la cosa que no le encontramos la vuelta. ¿Cómo conseguimos técnicos que hablen a favor nuestro cuando los técnicos están vaciados de cultura política? La formación de los técnicos en las universidades o en cualquier lado es despojar a esos individuos de cualquier noción humana, de cualquier visión política. Lo único que son exclusivamente arquitectos de una fórmula puntual. O sea, si es un ingeniero va a entender muchísimo de ingeniería, pero no entiende más nada de nada que no sea exclusivamente cálculos de resistencia de materiales, supongamos. Solo entienden eso. Y esa persona después la que toma la decisión de los planes de vivienda. Pero son dos cosas distintas. Que vos sepas cómo construir un edificio es una cosa. Ahora, que vos sepas las necesidades, que tengas empatía, que entiendas el desarrollo polifacético que tiene que tener un país, cómo se articula con otras necesidades, es otra distinta. Eso debería ser un líder político. Pero bueno, es como que se profesionalizó ese liderazgo y se lo implementa a través de algo. Fíjense que ha habido, en general, a veces cuando van a infraestructura te ponen un ingeniero, ¿no? Ahora, ¿qué conocimiento de ingeniería aplican cuando toman decisiones? Ninguno, pues son decisiones políticas. De alguna manera es hasta como el que dirige un sistema de salud. Es alguien especialista en administración. No es alguien que tiene que entender de medicina. Un médico clínico puede ser brillante y no tener ni idea cómo manejar un sistema de salud universal a nivel nacional. Entonces, este juego perverso lo han instalado y en Corea hizo eclosión porque están arrastrando a un presidente que nos dicen que es impopular, pero la verdad la gente lo sale a bancar porque no les gustó. Y después empiezan las cositas raras, ¿no? Esta identificación de los partidarios de este tipo con Trump. Entonces sabemos que eso es ultraderecha, que tiene que ser reprimida. En Corea,
que no tiene nada que ver, como si Corea aparte tuviera un país con una tradición o que la filosofía de los coreanos sea profundamente democrática. Los coreanos son tan jerárquicos como son los chinos o los japoneses. La idea de la democracia es algo que le viene de Occidente y que los tipos aceptan a cambio de los negocios que están haciendo, pero en su génesis no son eso. Occidente está tratando de minar esa cultura tradicional coreana a través de cosas como el K-pop, donde ponen individuos afeminados, música con patrones diferentes a las tradicionales y demás, que van permeando y destruyendo la juventud coreana, que ahora no tiene hijos, que está frustrada y que ya sabemos, la juventud coreana no es lo mismo que las generaciones anteriores coreanas, lo mismo que pasó con Japón. Fíjense que el patrón es lo mismo. A los japoneses también empezaron con el manga, que lo terminan haciendo en la embajada de Estados Unidos. Estados Unidos generó políticas para romper las culturas tradicionales y nacionalistas. Que después veamos, lo que hizo Japón con su nacionalismo es otro problema. Lo que acá estamos hablando de cómo destruyeron Japón. Y Japón es una potencia económica con pies de barro, pero sobre todo lo que no es ningún tipo de amenaza. Si Japón hoy todavía tiene un nivel de vida alto, es porque lo quieren usar para atacar, antes era el comunismo, hoy a Rusia y a China. Pero no es por otra cosa y lo van a desmantelar cuando se les dé la gana. Y el mismo proceso intentan hacer con Corea. Estamos más o menos en el mismo problema, utilizando, ya le digo, toda esta visión joven de Corea que está tratando de fracturar el país en dos. La lógica también, 10 minutos. La lógica es que crear un sistema permite implementar políticas que son antipopulares. Antipopulares me refiero contrarias a los intereses de las mayorías. Una persona, un sistema con un liderazgo, con un caudillo, puede ser muy malo, realmente puede ser un sistema cruel, salvaje, todo lo que ustedes quieran. Pero ese sistema personalista permite un cambio más fácil. Porque si el caudillo mañana cambia de idea o es un caudillo positivo, arrastra al país. Nosotros en el momento de Getúlio Vargas, Perón, Irigoyen, ese tipo de liderazgos, si es el sistema, es más difícil de cambiar. O sea, te llega un tipo como Perón y ¿qué hace? Te cambia las estructuras sociales y consigue el apoyo de las masas y va. Y así todo tuvo bastantes problemas. Pero bueno, básicamente pudo hacer una serie de cambios. Ahora, si esto se basa en un sistema anónimo, como es el que están implementando en Corea, con comisiones que regulan y qué sé yo, y que tienen ese poder por encima del presidente votado por el 80%, resulta que a vos te vota el 80% de la población y se reúnen 10 expertos en una sala y te destituyen a esa persona. Y nadie puede hacer nada, porque a nadie le importa que lo hayan votado 10 billones, porque lo que vale es la opinión de los 10 expertos. Que ya sabemos cuál era el origen, que lo estuvimos viendo antes. Por eso también se cortan las visiones caudillescas, porque no les interesa, porque yo controlo el sistema. No quiero que me aparezca una anomalía y que me lo dé vuelta. Y una anomalía basada en una persona con carisma que me pueda dar vuelta puede surgir. Ahora, que esto se produzca en cientos de puestos de administración del Estado simultáneamente es muchísimo más difícil de lograr. Por eso los tipos juegan este juego, porque saben que esto les da una cierta estabilidad a su poder. Hay como reservas, si van por donde no les gusta, hay infinidad de fórmulas para frenarlos, cosa que si fuera algo más caudillesco no lo podrían hacer. Y ya para terminar les cuento algo más. ¿Qué característica tenía Yoon Suk Yeol, el presidente de Corea, que no gustó en Occidente? Y que por eso habrán visto que casi no se habló de él. No fue puesto como un ejemplo de nada. Tipo que quedó marginado y nadie hablaba de él. Este coreano había llegado primero opuesto a la política de hostilidad tan cerrada que tenía Park Geun-hye, la presidenta que terminó presa, esa por corrupción y que se había robado todo, esa tenía una política de hostigamiento total a Corea del Norte. Y este no, quería distender la situación.
¿Qué pudo hacer o no? No sé, pero iba por ese lado. Y además tenía una visión conservadora en temas culturales, sociales y económicos. Fíjense que curiosamente, Jung criticó en su campaña el feminismo. Había argumentado en campaña que fomentaba divisiones entre hombres y mujeres. En campaña prometió abolir el Ministerio de Género y Familia, de Igualdad de Género y Familia, que era el pilar de las políticas progresistas sobre género en Corea del Sur. Fíjense que funciona en todos lados. Los países más extraños que se imaginen metieron un ministerio de género que promueve un montón de cosas que nadie está de acuerdo, pero que son intocables, porque esas son las políticas de verdad. Por eso necesitamos este sistema. En lugar de abordar la desigualdad de género, Jung buscaba enfocarse en políticas que consideraba neutrales en términos de género. Criticaba la cultura de la cancelación y de la corrección política, expresó preocupación por lo que consideraba una censura excesiva en debates sociales y políticos. Censura excesiva en debates sociales y políticos. Argumentó que el énfasis en la corrección política podía sofocar la libertad de expresión. El énfasis en la libertad de expresión. Se opuso a las políticas de cuotas para minorías y mujeres, lo que él lo hizo muy popular según ellos, entre los jóvenes hombres coreanos. Ya sabemos que este tipo de cosas en general son populares entre hombres y mujeres de la misma manera, con pequeñas diferencias, pero claro, las organizaciones de género te dicen que son solo los hombres, como si las sociedades se moverían con los hombres votando una cosa y las mujeres otra. Y además mostró resistencia a trabajar con los movimientos que estaban a favor del cambio climático, derechos LGBTQ y reformas laborales. Enfatizó los valores tradicionales y la identidad cultural coreana tradicional como elementos claves para el desarrollo de su país, que es cosa que se oponía a las corrientes globalistas o multiculturales. Y un poco más de lo mismo, más detalles sobre esta historia. Bueno, ¿qué hizo Jung? Jung, por eso ahora se dan cuenta por qué sus partidarios se identificaban con Trump, porque en el fondo eso que siempre nos dijeron que era un tema menor y que no nos teníamos que ocupar fue el problema que está en juego en Corea. No queremos una política nacionalista, no queremos una política conservadora en lo social, no queremos una política tradicionalista, queremos multiculturalismo, queremos globalismo. El presidente no reunía esos requisitos, lo cual sufrió probablemente todo este tipo de hostilidad y terminó por forzar la situación en una medida que la verdad no conozco los detalles como para decir si era acertada, necesaria o no, o fue un error de cálculo, fue inducido a tomar una política así porque en realidad estaban buscando una excusa para sacarlo. Pero fíjense cómo, en definitiva, cada vez que analizamos un país, hay veces ahora literalmente en las antípodas de los nuestros, nos encontramos con una misma lógica.